La doctrina lo dice claramente, el nombre de la doctrina lo dice. ¿La perseverancia de quién? De los santos, no de los judíos. ¿Verdad? No, esta doctrina no habla, hermano, de salvo, siempre salvo. ¿Verdad? Algunos se refieren a esta doctrina como salvo, siempre salvo. Nosotros no creemos eso, porque precisamente salvo, siempre salvo enseña que no importa lo que usted haga, si usted es salvo, no importa lo que usted haga, usted va a ser salvo. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla de la perseverancia de los santos. Y ahora, para poder desmenuzar, hermano, esta doctrina, quiero ver con ustedes algunas cosas. Lo primero es que quiero ver la realidad de la perseverancia. La realidad de la perseverancia. ¿Quiénes son los que perseverarán hasta el fin? Los salvos. Los salvos son los que perseverarán hasta el fin. Aquellos a los que Dios le da el don de perseverar. No, hermano, esto es muy importante y lo que está aquí en la respuesta es básicamente lo mismo que la hermana Ariel acaba de decir. Los salvos son aquellos que Dios le da el don de perseverar. No todas las personas que están en una iglesia son verdaderamente cristianos. No todas las personas que están en una iglesia son verdaderamente salvos. No todas las personas que repitieron un día una oración están en el reino de Dios y solo permanecerán hasta el fin aquellos que son salvos. ¿Y quiénes son los salvos? Aquellos que Dios le da el don de perseverar. Ahora bien, la Biblia habla, hermano, describe, da 4 características de los salvos o de las personas a los que Dios le da el don de perseverar. Y nuestra confesión de fe resume muy bien estas características. La primera característica, hermano, que describe a aquellos que son salvos o a los que Dios le ha dado el don de perseverar es esta. Aquellos que son aceptados en el amado. A los que Dios les da el don de perseverar hasta el fin, son aquellos que ya han sido aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? El amado es Jesucristo. Jesucristo, muy bien. Jesucristo es el amado. Se recuerda Efesios, que lo menciona. Déjame ver si veo el versículo aquí. Y aquellos son aquellos que son hijos de Dios adoptados. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El amado es Jesucristo. ¿Quiénes son los que van a perseverar? Aquellos a los que Dios le da el don de perseverar. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, son aquellos que son aceptados, que ya han sido aceptados en el amado. Y yo quiero enfatizar en esto porque el Efesios capítulo 1, verso 6 dice que Dios nos ha impartido gratuitamente su gracia en el amado. Nosotros perseveramos, el verdadero creyente persevera porque ya ha sido aceptado por Dios. ¿Y por qué enfatizo en esto? Porque nosotros en teoría sabemos esta verdad. Aún los cristianos que entendemos esta verdad la sabemos en teoría, pero en la práctica hay un divorcio entre nuestra práctica y nuestro conocimiento de esta doctrina. ¿A qué me refiero? Y este ejemplo lo hemos puesto en innumerables ocasiones. Hoy usted ve cristianos que creen en la perseverancia de los santos, pero constantemente nos estamos diciendo el uno al otro, hermano, ¿tú estás listo para irte con el Señor? Hermano, tienes que orar, hermano, tienes que hacer y hacer para no quedarte atrás. ¿Usted no ha escuchado a cristianos hablar así de esa manera? O sea, ese lenguaje. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros para realmente estar listos para partir con el Señor? Ser 100% seguidores de Cristo. Ser 100% seguidores de Cristo, ¿ok? ¿Y qué más? Perseverar. ¿Cómo? Perseverar, pero eso es un don de ¿quién? De Dios. Hermano, la idea que nosotros traemos detrás de, hermano, tienes que prepararte o estar listo para cuando Cristo venga, es entre más tú ores y entre más tú leas la Biblia,
entre más tú prediques, entre más tú vengas a la iglesia, más preparado vas a estar. ¿Y eso qué es lo que es, hermano? ¿Qué es lo que es eso? Es un mandato de Dios. Sí, pero eso, si nosotros pensamos... Es creer en sus obras. Exactamente. Si nosotros pensamos, hermano, que para poder estar listos tenemos que ser cristianos, estar en Cristo, pero tenemos que elaborar constantemente para irnos preparando más y más, entonces yo estoy confiando, hermano, en Cristo, pero estoy confiando en ¿qué? En mis obras, en la habilidad de yo prepararme por mí mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuánta oración es suficiente para estar preparado? ¿Cuántas veces te tienes que leer la Biblia para estar preparado? ¿Cuántas veces tienes que asistir a la iglesia para estar preparado? Hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer para estar realmente preparados por nuestras fuerzas, por nuestros medios. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre la única justicia que nosotros somos aceptados delante de Dios es por la justicia perfecta del amado. Amén. Nosotros somos amados por Dios porque por la fe estamos en el amado. Y esa es la justicia de Cristo, que nosotros somos aceptados. Y porque estamos en Cristo, porque estamos en el amado, es que nosotros perseveramos hasta el fin. Ahora bien, otra característica es aquellos que son llamados eficazmente. Aquellos que son llamados eficazmente. Cuando nosotros, esta es otra doctrina bíblica, llamamiento eficaz, que ya la vimos hace ya varios meses atrás. Los que perseveran hasta el fin no son los que nacen necesariamente en una iglesia. Los que perseveran hasta el fin no son los que repiten una oración o pasaron al altar un día. Los que perseveran hasta el fin son los que son llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Hermano. Hermano, ¿me puede decir qué es eficazmente en inglés? Effective Calling. call. Effective call. Amados hermanos, aquellos que son llamados eficazmente son los que permanecen hasta el fin. Ahora, ¿cuál es la distinción? Gracias, Osvaldo. ¿Cuál es la distinción en esto? ¿Por qué enfatizamos en esto, hermano? ¿O por qué la Biblia hace esta distinción? Porque Dios hay dos tipos de llamados. El llamado general y el llamado eficaz. ¿Cuál es el llamado general? ¿A través de qué? Esa es revelación general, pero el llamado eficaz es el llamado que Dios hace a todos los seres humanos a través de la proclamación del Evangelio. Cuando el Evangelio es proclamado, se predica a todas las personas, es un llamado general, pero Dios usa, el Espíritu Santo usa esa palabra para llamar eficazmente a aquellos a los que el Padre eligió antes de la fundación del mundo. Y ese llamado eficaz es la regeneración. ¿Sí lo entiende, hermano? So, aquellos a los que Dios llamó, aquellos a los que Dios predestinó, Dios los llama eficazmente. Cuando el Evangelio es proclamado, Dios, hermano, usa esa palabra para darle un nuevo corazón a los que Dios ha elegido. Le da un nuevo corazón, le da fe, libera su voluntad para que puedan venir a Cristo. Y esos son los que perseveran hasta el fin. ¿Sí lo puede ver, hermano? Vamos a ver algunos textos que tienen que ver con esto. Otra característica de los que perseveran hasta el fin son aquellos que son santificados por el Espíritu Santo. Aquellos que son santificados por el Espíritu Santo. Y hemos estado hablando también hace varios domingos atrás de la santificación, y es el proceso a través del cual el Espíritu Santo nos hace a la imagen de ¿quién? De Cristo. De Cristo. ¿Se recuerda el mensaje de hace unos domingos atrás, del domingo pasado?
Jesucristo es ¿qué cosa? La piedra angular. La piedra angular de nuestra santificación. Porque Él es la piedra que sirve como modelo, la piedra principal, hermano, que todas las demás piedras que componen el edificio de Dios, el templo de Dios, todas las demás piedras somos conformados por el Espíritu Santo a esta piedra principal, de la que habla Efesios en el capítulo 2. De manera que aquellos que perseveran hasta el fin son aquellos que son santificados por el Espíritu Santo. Esa es una de las marcas, hermanos, de nuestra salvación. De lo que perseveramos. ¿Verdad? Y de que vamos a perseverar hasta el fin. Y por último, son aquellos que se les ha dado o se les da la verdadera fe. Aquellos a los que se les da verdadera fe. Porque hay muchos tipos de fe. Pero hay una fe que salva. O que es la fe verdadera. ¿Verdad? Hay personas, y voy a poner este ejemplo rapidito. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y en el momento están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. En el momento se emocionan por lo que la palabra de Dios dice y dicen, yo creo en Jesucristo. Y esas son las semillas que caen, ¿a dónde? En el pedregal o junto al camino, que vienen las aves, ¿verdad? Y se llevan la semilla y no da fruto. Muchas personas vienen a la iglesia, si han leído esta parábola, ¿verdad? Si saben de lo que les estoy hablando. La parábola del sembrador. La semilla se siembra, una parte de la semilla cae ¿a dónde? Entre piedras. Entre piedras, otra entre piedras. Vamos, ¿saben? ¿Recuerdan ustedes dónde está esa parábola, hermano? Si la encuentran, hermano, díganlo. Vamos a leerla. Lucas 8 o Mateo 17. Vamos a buscar Mateo 17. No, Lucas 8, perdón. Lucas 8. Ajá. Creo que estoy en la concordancia. Lucas 8. Sí, 8 a 11 en adelante. Ajá, 5. Lucas 8 del 5 en adelante. Ok, vamos a leer. Dice, gracias. Dice, el sembrador salió. Ok, vamos a leer el verso 4. Dice, habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. Y le dijo, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció, y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él le dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo
y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Fíjate cómo la providencia de Dios, hermano, nos llevó a leer este texto, porque no lo tenía en mis notas. Pero fíjate, ahí quiero llamar tu atención al versículo 15. Dice, pero la semilla en tierra buena, estos son los que han oído la palabra ¿con qué? Con corazón puro. Recto y bueno. Recto y bueno, perdón. Con corazón recto y bueno. Déjame preguntarte algo, hermano. O sea, los que escucharon la palabra, algunos cayeron en espinos y él empieza a describir qué es lo que significa cada una de estas ilustraciones. Pero la tierra buena es los que reciben la palabra, oyen la palabra y la reciben con un corazón bueno y recto. ¿Quién tiene un corazón bueno y recto? Jesucristo. Sí, pero aquí está hablando de lo que oyen la palabra, lo que oyen el Evangelio. Los santos. Aquello, un corazón bueno y recto, es un sinónimo de un corazón regenerado. Porque el corazón del hombre, ¿cómo es? Malo Malo y pecado. y pecaminoso. Ahora, el corazón bueno y recto es el corazón que ha sido regenerado. Hermano, por eso muchas veces yo le he dicho a ustedes, la fe viene después de la regeneración. Primero Dios regenera el corazón a través de la proclamación del Evangelio. Dios cambia el corazón de los que Él va a salvar. Le da un nuevo corazón y le da fe, ¿para qué? Para que puedan creer. Dice, la buena es lo que dice, pero la semilla en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. ¿Por qué la retienen, hermano? Porque la creen. Porque tienen un corazón regenerado. Dice, la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Sí lo puede ver, hermano? Más claro, hermano, ni el agua. Nosotros no perseveramos por nuestras propias fuerzas. Y los que reciben la palabra y la escuchan y la retienen, no es porque son más inteligentes que los demás. No es porque crecieron en un ambiente favorable al Evangelio. Hay, hermanos, personas que nacen en una iglesia, crecen en una iglesia, y cuando venga Cristo van a estar en el infierno. Sin embargo, hay personas que Dios saca, hermano, de las profundidades del Seol. Dios las saca, hermano, de donde está el trono de Satanás, lo trae a Él y los hace una nueva persona y permanecen hasta el fin. ¿Usted sabe por qué? Porque la salvación es del Señor. Amén. Él es el que nos salva, Él es el que nos trae a Él y Él es el que nos hace permanecer en Él. Amén. No es de nosotros, hermano. No es de nosotros. Y la verdadera fe es esta, la que Dios nos da, hermano, ¿verdad? Que Dios la hace producir, la hace, hermano, crecer, germinar en un corazón regenerado. Dígame, hermano. ¿Cuál es la otra fe? ¿De verdadera fe? Una fe falsa y una fe verdadera, hermano. La falsa, hermano, es Las otras la fe temporal, por decirlo de alguna manera. Aquellas personas que oyen la palabra de Dios y se emocionan y dicen, wow, sí es verdad, Dios es bueno, sí es verdad que soy pecador, pero creen momentáneamente. Pero dice la Biblia que el diablo viene y arrebata la semilla para que no crean. para que no crezca. Y otros
que también entra dentro de la categoría fe falsa, es aquello que recibe la palabra con gozo, pero al caminar, al seguir su camino, son ahogados por las riquezas del mundo. ¿Usted no ha visto este tipo de personas, hermano? Que vienen a la iglesia y por cuestión de 2 o 3 meses están ahí, que se quieren tragar el mundo, quieren comerse el mundo, y después de los 3 meses, hermano, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida y la riqueza de este mundo ahogaron esa semilla. ¿Por qué? Porque, hermano, su corazón es de piedra. Ese es un motivo de agradecimiento al Señor. Exactamente, como dice aquí. la hermana Adi, nosotros estamos aquí que creemos, y esto produce humildad y produce adoración al Señor. Porque déjame decirte algo, hermano, otra de las razones por las cuales muchos cristianos a veces se erizan con estas doctrinas, con las doctrinas de la gracia, es porque dicen, no, los que creen en esta doctrina son, por ejemplo, los que creen en la doctrina de la elección, se creen que ellos son, eso produce orgullo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando pensamos en la doctrina de la elección, que es el fundamento de la perseverancia, nosotros pensamos en elección desde un punto de vista humano, no desde el punto de vista bíblico. Porque, por ejemplo, si usted va a remodelar su casa, ¿qué es lo que usted hace? Usted va a contratar a una compañía que le va a remodelar su casa. ¿Qué es lo primero que usted hace? Busca precio. Busca precio, ese es uno. Que esté bien recomendado. Que esté, hacemos presupuesto, que esté dentro del presupuesto. Pero hay algo que generalmente siempre hacemos. Y es que buscamos, ¿qué cosa? Recomendación. Y yo le pregunto a Yani, ¿qué tú crees de la compañía? Sí, ya tú diste. Siempre fieles, home y no sé qué otra cosa. Y mi hermana Yani me dice, ay hermano, ni se meta ahí, porque es verdad que son baratos, pero es como dice el dicho, lo barato sale caro. Comienzan y no acaban. No se meta ahí, que se demoraron 3 semanas para pintar una pared en la casa. Ok. Y así sucesivamente vamos buscando opiniones. ¿Y con qué compañía? Tenemos varias compañías, pero ¿a cuál nosotros elegimos para que nos haga el trabajo? A la que tenga mejor review, como dicen los americanos. ¿Cómo? La que tenga más estrellitas. ¿Verdad? Nosotros elegimos basados en ¿qué? En el comportamiento. En comportamiento o basado en capacidades. ¿Verdad? Pero Dios no elige basado en comportamiento y capacidades. Dios elige a los que Él va a salvar basado en su propia voluntad. ¿Por qué Él quiso? Porque Él no vio nada bueno en mí, hermano. Dios mío, si Dios hubiera elegido, si Dios eligiera basado en comportamiento, hermano, o en habilidades, o en potenciales, hermano, yo no fuera, no pastor, yo no fuera ni cristiano. Yo hoy estuviera bajo condenación, hermano. Porque es que dice la Biblia, a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar aquí a los sabios del mundo. A los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes del mundo. Estas doctrinas no producen orgullo en nosotros, producen humildad. Y producen, hermano, una humildad reverente a Dios, y produce adoración al Señor. Porque no es solamente que Él te salvó, no es solamente que Él me salvó, no solamente que Cristo murió, no solamente que Cristo vivió en lugar de los que iban a creer. Hermano, es que Él te da la fe para que puedas creer. Si Dios no te da un nuevo corazón, tú no puedes creer. Dios te da el nuevo corazón, libera tu voluntad, te da fe, y una vez que estás en Cristo, Él hace que tú y yo permanezcamos en esa fe. Porque de otra manera, nuestra tendencia natural es volver atrás. Y estas enseñanzas, hermano, producen no solamente adoración, humildad reverente, no solamente produce adoración, sino que también produce compasión en nosotros por aquellos que no conocen a Cristo. Porque hoy hay mucha gente, hermano,
que se creen, que ellos se están dando el lujo de rechazar a Cristo. Y ellos dicen, eso es aburrido. Yo tengo algo mejor. Y no saben que están en prisiones de oscuridad. Que si ellos pudieran entender por un segundo cuál es su verdadero estado, clamarían día y noche como aquel publicano: ten misericordia de mí, que soy pecador. Por eso nosotros tenemos que orar continuamente por nuestros familiares que no conocen a Cristo y por nuestros amigos que no conocen a Cristo. Y tenemos que orar por los jóvenes de nuestra iglesia y por los niños de nuestra iglesia. Que Dios tenga misericordia de ellos, para que ellos puedan conocer al Señor. Amén. Yo no puedo dejar de hablar de esto porque es muy, muy importante. Amados hermanos, quiero ver algunos textos bíblicos con ustedes. Vamos a ver Juan 10, 28 al 29, Filipenses 1, 6 y Romanos 8, 29 al 30. ¿Quién tiene Juan 10, 28 y 29? Sí, hermano. Yo les soy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Amén. Amén. Dice que nadie la podrá arrebatar de su mano. Y fíjate lo que dice Jesús: nadie la podrá arrebatar de mi mano. Y después dice: nadie la podrá arrebatar de la mano de quién? De mi Padre. ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos podrá arrebatar de ahí, hermano? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial? Porque Él es Amén. mayor que todos. No porque somos nosotros. No, exacto, no como dice la hermana Adi, no es porque somos nosotros fuertes, sino porque Él es mayor que todos. Hermanos, una vez que Dios te trae a Él, no hay diablo ni infierno que te pueda arrebatar de las manos del Señor. Amén. Amén. Lo puedes perder todo. Amén. El diablo te podrá arrancar tu casa, te podrá arrancar tu cuenta de banco, te podrá arrebatar o quitar lo que Dios le conceda dar, que te quite. Pero te podrá quitar la salud. Puede hacer contigo lo mismo que hizo con Job. Pero al final, Él no podrá arrebatar tu alma de las manos del Señor. Amén. Amén. Al final, aquellos que por la gracia de Dios estamos en Cristo, perseveramos, y en medio de esas circunstancias, nosotros podemos decir igual que Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha mi piel, yo sé que en mi cuerpo he de ver a Dios. Amados hermanos, vamos a buscar Filipenses 1.6. Esto es un pasaje que ustedes conocen a la perfección. Filipenses 1.6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Amén. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Cuál es la buena obra? La obra de la salvación. Pero fíjate el lenguaje que usa Pablo. Aquel que comenzó la buena obra. La salvación. Piensa conmigo por un momento, hermano. La salvación es la buena obra. Y Pablo te está diciendo que alguien comenzó esa obra. No fuiste tú. Aquel que alguien comenzó esa buena obra, y ese alguien es Dios. Dice: aquel que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en completarla hasta el día de Cristo Jesús. Hay alguien que la comienza y hay alguien que la completa. Y ese alguien es el Dios Trino al cual nosotros adoramos, al cual se ha revelado a nosotros en su palabra. Amén. Mira Romanos, este pasaje a mí me encanta, hermano. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Romanos capítulo 8, hermano Josué va a leer la escritura. Romanos 8, 29 al 30. De alto. ¿Y ves ahí? Sí. Sí.
For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom justified, he also glorified. Lee el 31 también, por favor. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amén. ¿Cuándo ustedes han leído, se saben de memoria el versículo 31? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso nosotros lo aplicamos a todo. Pero eso está hablando, hermano, en el contexto de la salvación. Obviamente, hay principios que se desprenden de esa verdad. Pero originalmente, este famoso versículo está dado en el contexto de la salvación. Mira el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Este es el llamamiento eficaz del que hablábamos ahorita. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué usted nota de cada uno de estos verbos, hermanos? Mire el texto. ¿Qué es lo que usted nota en cada uno de estos verbos? Mire el texto. Cuando estoy hablando del verbo predestinar, del verbo justificar, del verbo glorificar, del verbo llamar. ¿Qué usted nota de esos verbos? Que están en tiempos pasados. Ahora, y ahí incluye la glorificación. Algo que todavía Nosotros no, no ha ocurrido. Para nosotros los que estamos vivos, la iglesia militante. ¿Verdad? Porque hay una iglesia que ya está con el Señor. Pero para nosotros, esto que estamos vivos, esto no ha pasado. ¿Y por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de nuestra glorificación como algo, como en pasado? Porque cuando Pablo estaba escribiendo esto, para Pablo, la glorificación no había llegado todavía. Para los creyentes en Roma que recibieron esta carta, la glorificación no había llegado todavía. Pero sin embargo, Pablo habla de la glorificación en pasado. ¿Por qué? Hermanos, porque para Dios, la glorificación de aquellos que Él ha llamado, de aquellos que Él justificó, de aquellos que Él predestinó, es un hecho. Eso está garantizado. Amén. Para Dios es como si ya hubiera pasado. Amén. Amén. ¿Cómo nosotros podemos refutar esta verdad? Tan claramente que está en la Escritura. Hermanos, si usted y yo estamos en Cristo, si por la gracia de Dios usted y yo hemos nacido de nuevo, podemos pasar por el fuego, podemos pasar por el agua, nuestra fe se puede debilitar por un momento, como dice la confesión de fe, esa visión del amor de Dios y la luz de Dios se puede oscurecer por un tiempo, pero aún así nosotros permaneceremos hasta el fin, porque Dios lo ha garantizado. Amén. 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 No, hermano, Efesios dice. ¿Usted sabe por qué? Aparte de estos textos que hemos leído, ¿usted sabe por qué nosotros creemos esto? ¿Y por qué sabemos que es un hecho? Porque Dios nos recogió y nos predestinó desde antes. La fundación del mundo. Exacto. Efesios 1:5. No dependía de ninguno de nosotros. Pero fíjate lo que hizo Dios. Cuando Dios te trajo a Él, y yo sé que usted ha leído este pasaje muchas veces. De hecho, lo acabamos de leer al principio del estudio. Dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en ella, ¿qué pasó? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué significa eso? Usted lo sabe. Arras de nuestra herencia. Cuando obviamente el sello habla de que nosotros somos, ¿qué cosa?
propiedad de Dios. Esa es la primera aplicación, la primera enseñanza que tiene esa expresión. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros, que dice que nosotros le pertenecemos a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora bien, por eso que Romanos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de ¿qué? De que somos hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, pertenecemos a Dios. Pero más adelante en Efesios dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras, hermano, eran como el down payment. Cuando usted va a comprar una casa y usted da un down payment, esa es la garantía que usted está dando, una garantía de que usted va a terminar de pagar esa casa. ¿Verdad? Ahora, cuando usted piensa por un momento en términos humanos. Si una casa te cuesta $200,000 y usted da de down payment $190,000, ¿usted cree que el banco le va a negar los $10,000? ¿Se lo va a negar? No. No, ¿por qué? Porque el banco, la mentalidad del banco es, hay un 99.99% de probabilidades de que esta persona me pague los $10,000 que yo le voy a prestar. Porque usted está dando, ¿qué cosa? La mayoría del valor de la casa. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando Cristo vino a nuestras vidas y fuimos regenerados y creímos en Él, Él puso su Espíritu Santo en nosotros como el down payment de Dios. Esa es la garantía de Dios. Puso su Espíritu como la garantía de que tú vas a llegar hasta el fin. Y Él no te dio la mayoría de su Espíritu. Él nos dio su Espíritu sin medida. Amén. Él no nos dio el 50%. Vaya, arréglate con este 50%. Y pon tu el resto. No, Él nos dio todo su Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cómo eso puede llegar a ser posible? Yo no sé. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Yo no creo que yo tengo 50% del Espíritu Santo. Yo creo que yo tengo el Espíritu Santo habitando en mí. Amén. Y en ti, como la garantía de que nosotros llegaremos hasta el fin. Amén. Ese es el down payment de Dios, hermano. Ahora, nosotros vamos a llegar hasta el fin. Habiendo dicho esto, podemos decir que vamos a llegar hasta el fin. No porque nosotros merecemos llegar hasta el fin. No porque nuestras obras me den mérito delante de Él, sino porque Él ha empeñado su palabra. Amén. Porque Él un día decidió, antes de la fundación del mundo, cuando tú ni siquiera habías nacido, cuando el mundo ni siquiera existía, Él te conoció por tu nombre. Amén. Mano, ¿cómo? Una respuesta general, muy general a esta pregunta es: los cristianos perseveramos en el estado de gracia, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos. Pero ¿qué es lo que es perseverar en ese estado de gracia? ¿Qué es perseverar en la gracia del Señor? ¿Verdad? Yo recuerdo que en Cuba, cuando un hermano o una persona iba a la iglesia y estaba por 1, 2, 3 años en la iglesia y de momento caía en pecado y se apartaba completamente del Señor,
nosotros acostumbrábamos a decir, o los hermanos acostumbraban a decir, el hermano Francisco, no es Francisco aquí, vamos a decir, el hermano Filomeno cayó de la gracia. Hermano, eso Es una doctrina católica. no es posible. O estás en la gracia o no estás en la gracia. Pero una vez que estás en la gracia, es imposible que caigas de ella, porque es Dios quien te mantiene en esa gracia. ¿Verdad? Y es por eso que muchas veces nosotros decimos, usted ve muchos cristianos hoy que en teoría somos cristianos, pero en la práctica somos católicos. Porque cuando usted oye cristiano decir que es posible caer de la gracia, eso es el residuo de doctrinas católicas que hemos venido heredando, y porque nos apartamos de la Escritura, todavía nosotros creemos ese tipo de cosas. Creer que un verdadero creyente va a quedarse cuando Cristo venga. Creer que un verdadero creyente se va a quedar cuando Cristo venga, porque en ese momento quizás no había orado lo suficiente. Eso es residuo de doctrinas católicas. El verdadero creyente, cuando Cristo venga, si está vivo, va a ir con Cristo. Y si está muerto, su cuerpo resucitará e irá con el Señor. Hermano. O sea, eso, hermano, también es algo que algunos creyentes creen que se pierde la salvación. Exactamente. Ese es un resumen. Eso, el hermano lo ha dicho muy bien. Hay creyentes que creen que la salvación se pierde. Pero esto es lo curioso. Esta es la secuencia de pensamiento de estos hermanos. Una persona viene a Cristo, está por un tiempo, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarse y se aparta de Cristo. Su fe se enfría y se aparta de Cristo. Y en ese momento, si Cristo viene, esa persona va al infierno porque perdió su salvación. Pero si en cualquier momento, antes que Cristo venga, se arrepiente y vuelve a buscar a Dios, entonces vuelve a tener, ¿qué cosa? Salvación. Pero en 3 años más pasa lo mismo, ¿y qué pasa con la salvación? La vuelve a perder. Y si se arrepiente, La vuelve a ganar. la vuelve a ganar. Y eso no tiene fundamento bíblico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los cristianos, con el verdadero creyente? Un verdadero creyente, cuando nosotros estamos dando la clase para los nuevos miembros, nosotros mencionábamos esto. Una de las razones, hermano, por la cual la Escritura advierte al cristiano de no dejar de congregarse, es por esto. Y es porque cuando un cristiano verdadero empieza a dejar de congregarse y hace una costumbre, el dejar de congregarse con la iglesia, hermano, es evidencia de 2 cosas. Es evidencia de que esa persona, ese hermano, está en pecado, o es evidencia de que una puerta se está abriendo para el pecado. Una de esas 2 cosas. Un hermano se deja de congregar y hace la costumbre de dejar de congregarse, hermano, y eso podemos decir literalmente, o está en pecado, en algún pecado, y la razón por la cual deja de congregarse es porque la palabra de Dios lo confronta con su pecado y no quiere, porque está en rebeldía, no quiere escuchar la palabra de Dios. O ese hermano está abriendo una puerta para algún pecado específico en su vida. ¿Sí lo entienden, hermano? Es por eso que es importante congregarse. Ahora, cuando un cristiano verdadero cae en esa debilidad, el hermano se retrae. ¿Y qué pasa? Su fe se va a debilitar, pero el Espíritu Santo que está en él lo va a traer de regreso a Cristo. O a Cristo no, lo va a traer de regreso a la comunión plena con el Señor y con los santos. ¿Sí lo entiende, hermano? Pero mientras está en esa condición, si se muere, hermano, el hermano, como sea que se llame, Filomeno. ya se me acabaron los nombres extraños. El hermano, como quiera que se llame, si se muere en esa condición, no va al infierno. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque Cristo murió aún por ese pecado, por el pecado de dejar de congregarse. ¿Sí lo entiende, hermano? Pero obviamente cuando un cristiano se desconecta de la congregación,
de la reunión de los santos y es verdaderamente un cristiano, Dios lo va a disciplinar y lo va a traer de regreso. ¿Ve? Pero no quiere decir, hermano, que porque está en esa situación el hermano cayó de la gracia, porque es imposible caer de la gracia. Ahora, un cristiano persevera en la fe, en primer lugar. Perseverar en la gracia de Dios, en el estado de gracia, es perseverar en la fe, es perseverar en arrepentimiento, es perseverar en amor y es perseverar en esperanza. Y quiero, hermano, culminar con algunos textos bíblicos que quiero que cada hermano, un hermano busque cada uno de estos textos. O sea, diferentes hermanos busquen todos estos textos y los vamos a leer uno detrás del otro. Hebreos 10:39. Al final, mi amor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Preservación del Para preservación del alma. Perseverar en la gracia es perseverar en la fe. Y perseverar en la fe es perseverar, hermano, ¿verdad? Para la salvación del alma. ¿Quién tiene? Primera de Juan 1, 8 al 9. Ya lo leyeron ya. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora, yo tengo una pregunta, hermano. ¿A quién Juan le está escribiendo aquí? A una iglesia. A una iglesia. Y Juan está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Esta es una carta escrita por Juan, pero Juan está escribiendo a la iglesia. Dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Si un cristiano dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso, hermano, ¿por qué tú crees que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió eso? Porque, hermano, el cristiano constantemente necesita arrepentirse de sus pecados y confesar sus pecados. La confesión bíblica implica arrepentimiento. De vida del cristiano, porque a medida que vamos conociendo más a Dios, nos vamos conociendo más a nosotros mismos y nos damos cuenta de cuánto necesitamos al Señor. Amén. Y aparte, en el día dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Y si decimos que no pecamos, Y también diciendo que Dios es mentiroso. estamos diciendo que Dios es mentiroso. Ahora, ¿quién tiene primera de Juan 3? Martincito y Isabela busca el otro. Primera Tesalonicenses 1:3. No.
Amén. Gracias. Fíjate lo que dice, hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque amamos a los hermanos. Dice Juan. El que no ama Porque dice, el que no ama permanece muerto. permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Amados hermanos, cada vez que usted es que amamos a nuestros hermanos. Tú no amas a la iglesia, hermano. Tú no amas a la iglesia. Tú no te puedes considerar cristiano. Si tú no necesitas a la iglesia, si tú sientes que tú no necesitas a tu hermano, tú no eres cristiano. Tú eres serías como el adorno del árbol de Navidad. Que estás en el árbol, pero no eres del árbol. Fíjate si esto es importante. Perseverar, hermano, los creyentes, el verdadero creyente, los santos, perseveramos en el amor. Porque cuando Rigoberto hace algo que me ofende, yo pienso, Rigoberto, es imposible que yo ame a Rigoberto. Lo primero que el Espíritu Santo trae a mi mente, ¿tú sabes qué cosa, hermano? Era imposible que Dios te amara. Si había una persona difícil de amar, imposible de amar, esa eras tú. Y Dios, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Él te amó. ¿Cómo tú no puedes amar a tu hermano por el cual Cristo murió? Amén. Por eso, si tú eres creyente, tú vas a perseverar en el amor a Dios y en el amor a tu hermano. Yo quiero animarte como tu pastor. En esta semana, toma un tiempo para demostrarle a alguno de tus hermanos cuánto tú le amas. Aunque sea, hermano, díselo, llámalo por teléfono, visítale y dile, hermano, te estoy llamando para decirte que te amo en el amor de Cristo. Hermano, yo te necesito en mi vida. Hazlo con un hermano con el cual tú no hablas durante la semana. Hermano, no dejes de hacerlo. Llama a un hermano y dile, yo te amo, hermano, yo te necesito, tú eres mi hermano. Y si hay, hermano, alguna incomodidad entre usted y otro hermano, hoy mismo, hermano, o en esta misma semana, llame a ese hermano. No importa si ese hermano tiene la razón o no. Ve y dile, perdóname, yo te amo, yo te necesito, tú eres mi hermano, somos parte de la misma familia. Amén. Persevera en el amor. Perseverar en el amor es amar, aun cuando es difícil de amar. El matrimonio. ¿Verdad? La familia. Es amar, aun cuando es difícil de amar. Isabela va a leer 1 Tesalonicenses 1:3 y con ese texto terminamos hoy. Remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Amén. Lo voy a leer en español, 1 Tesalonicenses 1:3. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4.
sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Amén. Nosotros perseveramos en esperanza, porque estamos seguros. Porque, hermano, porque nosotros, dice la Biblia, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, porque Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Nosotros perseveramos en la fe, en arrepentimiento, perseveramos, amados hermanos, en amor y en esperanza. Los creyentes tenemos esperanza. Cristo. Y nuestra esperanza es Cristo. Amén. ¿Verdad? Y tenemos esperanza porque Él nos ha elegido. Por eso nosotros perseveramos en esperanza. El domingo que viene vamos a seguir con esto, hermano. Es mi oración, hermano, que el Señor nos ayude a poner en práctica esto esta semana. Hermano, como tu pastor, yo no puedo dejar de decirte esto, que te voy a decir ahora. Yo no sé cuántos ustedes se han dado cuenta, pero el domingo pasado, y hace ya varios domingos, que Dios ha estado hablando en nuestras vidas a través de su palabra. Y uno de los temas que el Señor ha estado, hermano, resaltando, es precisamente la unidad de la iglesia. Y al hablar de esto, hermano, esta no es mi agenda, y yo no estoy predicando esto porque yo sepa que quizás hay desunión en la iglesia, no. Esta es, hermano, en la providencia de Dios, cada uno de estos temas han caído juntos. Y yo no quiero que tú pierdas de vista que Dios, yo te puedo decir con toda certeza, Dios nos está llamando a la unidad y al amor. Si somos una iglesia unida, debemos ser más unidos. Y si usted ama a su hermano, usted debe amarlo más. Porque ciertamente Dios nos está llamando a perseverar en unidad y en amor. Porque de esa manera el nombre de nuestro Dios es glorificado. Esta semana no pierda la oportunidad de volver a llamar a un hermano, de poder invitar a un hermano, traerlo, hermano, y dile, hermano, te amo. ¿Verdad que? Voy a poner ejemplo del matrimonio. Puede ser, tú puedes decir, si yo hubiera sabido esto hace 50 años atrás, o si hace 20 años atrás, o hace 10 años atrás, no me hubiera casado. Ese puede ser tu caso. Pero déjame decirte algo, hermano, aún así, tu esposo y tu esposa, si está en Cristo, ese es tu hermano en Cristo. Esta noche, empieza por tu esposa o tu esposo, míralo a los ojos y dile, te amo, te necesito, te deseo, tú eres mi vida. Y en esta semana, hazlo con uno de tus hermanos. Vamos a ponerlo en pie. Y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, nosotros venimos humillados delante de tu palabra en esta noche. Tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Señor, y nosotros hemos sido confrontados con tu palabra en esta mañana, en esta noche. Señor, y tu palabra ha traído a nosotros gozo, ha traído a nosotros, Señor, consuelo, y te damos gracias porque sabemos que llegaremos al fin, no por nuestras fuerzas, sino porque tú nos haces perseverar. Amén. Ayúdanos a vivir en esta semana a la altura de esta verdad, Señor. Amén. Te lo ruego en el nombre Amén, de Señor. Jesús. Señor, yo te suplico, mi Dios, que tú nos hagas crecer en unidad y en amor. Amén. Ayúdanos a permanecer, Señor, como una iglesia unida, Amén.
Ayúdanos a permanecer como una iglesia que se ama los unos a los otros. Que cuando los inconversos alrededor de nosotros nos vean, Señor, ellos puedan decir, mirad cuánto se aman. Amén. Dios mío, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que no nos amemos de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Amén. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Y amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos despedidos.